Medios sin violencia, la urgencia de políticas de abordaje y prevención, una investigación que realizó la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Para hablar de esto está Belén Spinetta, ella es periodista, forma parte de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Belén, muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, Belén, muy bien. Muchas gracias a vos por llamarnos para difundir un poco de qué se trata nuestra última investigación. Bien, bueno, en principio nos gustaría saber qué es la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Sí, Comunicación para la Igualdad es una organización sin fines de lucro que nació ya hace más de 10 años en nuestro país y tiene como objetivo promover la igualdad y la diversidad de género en la comunicación. Nosotras venimos trabajando durante todo este tiempo en distintas áreas que son capacitación, investigación, incidencia, asesoramiento. Y bueno, lo que hacemos justamente es eso, trabajar sobre comunicación y género con una perspectiva de derechos humanos y también una perspectiva interseccional. Y en el marco de el área de investigación realizamos distintos trabajos como este que te hicimos llegar, que tenemos hoy, estamos publicando, Medios sin Violencia, que también busca incidir y generar un cambio en los medios de comunicación de América Latina. ¿Cómo desarrollaron la investigación? Bueno, esta es una investigación, primero es importante decir que cuenta con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO y lo hicimos en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, sobre todo para contactarnos a los medios de la región. Y en concreto lo que hicimos fue realizar encuestas y entrevistas en profundidad. En total fueron 22 entrevistas en profundidad a medios de distintos, a periodistas, digamos, que trabajan en distintos medios y tienen distintos cargos en América Latina, y se complementó con una encuesta que hicimos circular por distintos canales, y entre las entrevistas en profundidad y la encuesta arribamos a 108 respuestas que dieron cuenta de situaciones de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe. Y en el marco de esa muestra de 108, también lo que tomamos nota y detectamos fueron 96 casos de violencia, sobre los cuales después analizamos en particular algunos aspectos. Y esta investigación, el objetivo que tenía era, por un lado, relevar la situación en relación a la violencia de género laboral que viven las mujeres periodistas en América Latina, y por el otro lado saber con qué herramientas cuentan los medios de comunicación para abordar estos temas, particularmente si tienen o no protocolos de abordaje. Y la primera conclusión a la que llegamos con este relevamiento es que el 57% de los medios no tiene un protocolo de violencia de género. Y al mismo tiempo lo que hicimos fue analizar distintos protocolos a los que pudimos acceder y generar un protocolo marco que sirva como insumo, porque el objetivo de esta investigación no es solo la denuncia, ¿no?, sino poder incidir y generar un cambio. ¿Qué sugerencias, el protocolo, qué sugerencias de políticas públicas podrían dar a partir de, bueno, los datos que... ¿Hola? Sí, decía Belén, ¿qué sugerencias de políticas públicas, el protocolo para tratar, digamos, para abordar casos de violencias en los medios? Como organización a partir de los datos, ¿hay sugerencias, tienen sugerencias? Sí, hicimos sería como 10 puntos básicos de que toda organización debe considerar. Después del análisis de los protocolos es mucho más profundo y pronto vamos a estar publicando la investigación completa, pero ahí te perdí, básicos. Belén. A ver. Ahora, hola, ¿me escuchás? Ahora sí, antes te había perdido. ¿Los 10 puntos básicos? Bien, sí. Elaboramos 10 puntos básicos que entendemos que toda organización debe considerar. Quiero decir que el análisis de los protocolos que lo hizo Cintia Bención de abogados laboralistas es mucho más profunda y está por salir pronto nuestra investigación completa. Los básicos que implican, por un lado, en primer lugar, determinar quiénes son las personas que va a alcanzar este protocolo, tanto las personas agresoras como las agredidas. En segundo lugar, definir cuáles son los ámbitos de aplicación espacial
ya que lo que nosotras vimos es que la violencia laboral va mucho más allá del espacio físico de trabajo. Si bien en la mayoría de los casos 45% se da en las redacciones, en los estudios, etcétera, empezamos a relevar también la presencia, ¿no?, de la violencia online, la violencia digital, que va creciendo en América Latina, y al mismo tiempo que las mujeres periodistas muchas veces son víctimas de violencias laborales cuando van a cubrir algún evento, en un móvil, etcétera. No sé, pensarlo más allá de lo que pasa en concreto en la redacción o en el estudio. Por otro lado, incluir y definir cuáles son las conductas violentas, es decir, tanto tipos como modalidades, no es todo lo mismo, digamos, no es lo mismo el acoso sexual que la violencia psicológica, que el maltrato verbal, bueno, eso tiene que estar definido. Y ahí, Belén, en ese punto, que hubo algún patrón o algunos patrones en común en relación a tipos de violencias, de acuerdo a los testimonios que... Y, de acuerdo a la muestra nuestra, las formas predominantes de violencia son la psicológica, en el 65,5% de los casos, en un mismo porcentaje la violencia verbal, que roza lo psicológico, pero bueno, por ahí es acreditar, digamos, de manera verbal, etcétera. El acoso sexual en un 28%. Después la violencia digital, el 21% de los casos. Hicimos una categorización que es malos tratos, que son agresiones que no terminan de ser asumidas por las personas que lo sufren como violencia a sí mismos, sino como un maltrato. Eso en un 19% de los casos, física, que bueno, sería como una de las más crudas, 12,5%, y económica, 5%. Fíjate que es muy alto, o sea, las que predominan la violencia psicológica. Y en segundo lugar, el acoso sexual. Y esto, te agrego un comentario sobre esto. Sí. Esta investigación la venimos trabajando desde el año pasado y sale justo en este momento que apareció la denuncia pública de periodistas argentinas Contra Pedro Brito, claro. Sí, y bueno, y un poco lo que se refleja en esa denuncia también son conductas que hemos registrado en Latina, donde la cuestión psicológica, verbal y el acoso sexual son las formas de violencia predominantes. Bueno, te digo rapidito cómo seguiría el tema de los protocolos. Sí. Bueno, los ámbitos de intervención, los tipos de violencia, definir quiénes van a ser las personas encargadas de intervenir frente al hecho concreto. Otra cosa que relevamos es áreas específicas. En la mayoría de los casos, esto recae sobre el área de recursos humanos. Algunos medios de comunicación han desarrollado áreas específicas de violencia. Eso en la mayoría de los casos que lo detectamos nosotros son en medios de comunicación grandes. Y eso tiene que ver, o por lo menos la primera conclusión que sacamos es con la disponibilidad de recursos económicos para generar un área de este tipo, y al mismo tiempo que muchos medios han asumido compromisos con organismos internacionales, etcétera. En los medios más chicos o comunitarios no se desarrollan tanto estas herramientas. Después igual no es muy porcentaje de medios que tienen áreas de intervención, como te decía, la mayoría recae en recursos humanos, no en áreas específicas, pero bueno, es un buen modelo para pensar. Bueno, ¿cuáles serían las medidas a adoptar? Tanto las medidas urgentes para que cese inmediatamente la violencia, como aquellas que sean más a largo plazo. Lo que nosotros detectamos en relación a esto es que como no hay mecanismo de intervención o bueno, no se sabe cómo proceder, solo el 28% de las personas, mujeres que sufrieron agresiones en los medios, realizaron denuncias. Y de las que denunciaron, en el 41,5% de los casos hubo represalias a las personas que denunciaron. ¿Eso qué quiere decir? Que o fueron despedidas, o fueron amenazadas, o se les retació el trabajo, se les recortó tareas, se las cambió de área. Entonces ahí hay un punto muy fundamental para trabajar. No sé dónde me quedé. Asumir la responsabilidad sobre los hechos, de ofrecer medidas de reparación, que es lo que muchas veces
no ocurre, o sea, Ujú. no todo esto tiene que ser judicializado, digamos, cuáles son las medidas de reparación que se ofrecen, cuáles son las sanciones y las consecuencias para las personas que cometen los hechos, generar mecanismos que ayuden a detectar la existencia de factores de riesgo y, por último, realizar el seguimiento de los casos y llevar a cabo las revisiones que incorporen las experiencias, los aprendizajes a medida que se va avanzando, ¿no? Porque un protocolo no es perfecto de una vez y para siempre, sino que se va actualizando y mejorando en función de su propia aplicación. Bien, y Belén, bueno, por último, vos decías distintos medios de diferentes países de América Latina. ¿Es pareja las situaciones de violencia, la falta de abordaje en todos los países? Mira, nosotros no tenemos una muestra equitativa en relación a los países, entonces esa conclusión no Ah, la ok, podemos claro, sacar. claro. No podemos decir hay más violencia, no sé, en Panamá que en Ecuador. Eso, esa es una conclusión que si yo te la dijera faltaría la verdad, porque no hay una, ahí como logramos que nos contesten de 14 países, pero no, pero por ejemplo la mayoría, la 30% de respuestas tenemos de Argentina, Claro. porque obviamente nuestra organización llega más a Argentina, después tenemos bastantes respuestas de Colombia, y en las entrevistas en profundidad sí buscamos focalizar algunos casos, no sé, la situación de Ecuador, donde los medios de comunicación han sufrido incluso violencia armada de grupos, eh, bueno, de grupos particulares, como fue en el canal de televisión donde hubo un Ujú. asalto a una violencia armada y donde las periodistas de ese canal sufrieron violencia sexual en el marco de esa agresión, que no sufrieron sus compañeros, que sí sufrieron violencia por parte de este grupo armado, pero no violencia sexual, Claro, ¿se entiende? claro, sí, sí, total. Eh, pero sí lo que podemos decir es que de toda la muestra que tenemos, los agresores de las situaciones de violencia que se dan en las redacciones, en los estudios, etcétera, en general son compañeros de trabajo con cargo jerárquico, casi un 50%. Y en segundo lugar, con colegas, digamos, con igual rango, en un 27%. Y en tercer lugar, en la violencia offline vienen los varones con poder e influencia externos a los medios. Y lo otro que detectamos, que es importante, ¿qué pasa con la violencia online? Mirá cómo cambian los números. El sector gubernamental y político, de ese sector vienen la mayoría de las agresiones contra periodistas, 31,5%. Que eso lo vemos clarísimo, bueno, También todos los en días. en nuestro país, donde han sido Claro. agredidas focalizadamente las Ujú. periodistas mujeres por parte de críticas, sobre todo por parte del gobierno de Milei y del mismo presidente. Se me ocurre ahora el caso de María O'Donnell, pero también te puedo decir que Milei, por ejemplo, no le dio ninguna entrevista a una periodista mujer de nuestro país desde que asumió. Y es uno de los que agrede a las periodistas mujeres. Lo mismo Bolsonaro en Brasil. Inclusive López Obrador, que es un presidente de otro corte político, también ha desmerecido la participación de las mujeres, no en el mismo, o las preguntas de las mujeres periodistas, no en el mismo tenor, no, que Bolsonaro y Milei, pero me parece este es un dato para seguir pensando por qué las agresiones online contra las periodistas provienen principalmente del sector político y gubernamental. Qué fotografía de época esta investigación, ¿no? Muy, da cuenta, bueno, claramente de lo que pasa, pero también en un contexto donde vos decías, se denunciaron, se hicieron las denuncias contra Pedro Brigger, digamos, y otra fotografía también que da cuenta, decías, los de López Obrador, que bueno, que el patriarcado es transversal a las ideologías, ¿no? Así es, Belén. Belén, bueno, la seguimos, gran trabajo de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, seguramente volvamos a establecer contacto para seguir compartiendo otros trabajos. Bueno, muchísimas gracias y sí, todo lo que vayamos sacando, estamos haciendo una campaña también que se llama Amigos sin Violencia por nuestras redes sociales, contando un poco los resultados de la investigación de una forma más amigable y ayudando a la prevención. Qué bueno, Belén, la seguimos, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau.